espero que estés bien. Es un gusto para mí poder compartir contigo en esta sexta sesión. Y bueno, el tema que vamos a ver, espero o se espera que tú ya lo hayas visto anteriormente. No necesariamente en diversificados, sino también en básicos e incluso en primaria. El problema de estos temas es que media vez se enseñan una vez. El lapso de tiempo en el que lo vuelves a repasar es muy grande, que se te puede haber olvidado o tengas dudas. Ahora, este tema, que es la acentuación y las palabras acentuadas, causan un gran efecto e impacto en la manera en que nosotros hablamos, en la manera en que escribimos. Entonces, realmente es un tema algo olvidado, pero muy importante. Pero vale la pena mencionar que si tú no has visto los videos anteriores, te invito a que si estás viendo este video en un canal televisivo, puedas ingresar después de esta clase a nuestra página en YouTube, que es Estudiantes Competitivos. Y si estás viendo esto en YouTube, pues te aconsejo entonces que regreses unos 2 videos antes, porque yo voy a tocar algunos temas que los vimos anteriormente. Entonces, te lo dejo solo como una sugerencia. Como te decía, vamos a estar hablando acerca de estos tipos de palabras y voy a tocar uno por uno para que te quede claro y ya luego unimos todo lo que vayamos a ver para que tengas el panorama completo de lo que acabamos o lo que vamos a ver en general. Como te decía, vamos a estar viendo los tipos de palabras acentuadas. Y la manera en la que voy a explicarte este tema es tocando uno por uno y luego viendo el panorama general para que veas tú la importancia de acentuar correctamente las palabras. Entonces vamos a comenzar. Bueno, iniciemos con las palabras agudas. Las palabras agudas llevan la fuerza en la última sílaba. Ahora, vamos a contar las sílabas de mano derecha a mano izquierda. Entonces, si tenemos la palabra aquí, Perú, y la dividimos en sílabas, tenemos Perú. ¿Cuál es la última sílaba? Esta, ¿sí? Entonces, si hablamos hace dos sesiones acerca de la sílaba tónica y la sílaba átona. La sílaba tónica es la que lleva fuerza. Entonces, aunque yo le quite aquí ahorita la tilde, la fuerza va en esta sílaba. Entonces, cuando tú escuches una palabra que tenga la fuerza en la última sílaba, es una palabra aguda. En este caso, esta sí va tildada. Veamos este otro. Separémosla. Avestruz. ¿Lleva tilde? No lleva tilde. ¿En qué sílaba va la fuerza? ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Es a, ves o truz? Avestruz. Lleva la sílaba tónica de último. Aquí. Por lo tanto, es una palabra aguda. Veamos otra. Algún. Algún. En este caso, para ti va a ser fácil. Es fácil porque ya lleva la tilde, ya me doy cuenta. El problema es de que tú tienes que conocer las reglas porque vas a encontrarte en situaciones donde no sabes si se tilda o no se tilda y ahí es donde entra tu conocimiento de las reglas de acentuación. En este caso, algún, sílaba tónica, la última sería aguda. Y baúl. Baúl. La última sílaba tónica es aguda. Ahora vamos con las reglas. La primera regla que tú tienes que saber es que sí se tildan las palabras agudas cuando terminan en vocal, en N o S. Veamos acá. Sí se tildan. En este caso terminó en vocal. Por lo tanto, si yo sé que la sílaba tónica es la última y terminó en vocal, acentúo, le pongo la tilde allí. Veamos, este es el caso. Algún también. ¿Qué pasa si la sílaba tónica es la última, pero no termina en N, S o vocal, sino termina en L, Z, M, etcétera? No se tilda. Veamos acá, terminó en Z y aunque la sílaba tónica es la última, no la tildo, pues no termina o no aplica la regla de que si es vocal, N o S. Entonces no se tilda. Sigue siendo aguda,
claro, pero no necesito tildarla. Pero esta es una excepción y le voy a poner aquí un asterisco. Porque sí se tilda y lleva L. Lo que pasa aquí es que aquí hay un hiato. Y si no entiendes qué es un hiato, este tema lo vimos en la sesión anterior, así que te invito a que puedas ver este video. Aquí la palabra baúl tiene una sílaba abierta y una sílaba cerrada. La tilde recayó en la sílaba cerrada, por lo tanto no soportó la presión de la fuerza, por decirlo así, y hay un hiato. Entonces, las únicas excepciones a esta regla es cuando hay hiatos por la tilde en una sílaba, en una vocal cerrada. Ahora vamos a la siguiente palabra, que son las graves o llanas. Bueno, continuemos. Ahora vamos a ver las palabras graves, pero tienen otro nombre, que son llanas. Es lo mismo. Entonces, veamos. Las palabras graves son aquellas que llevan la sílaba tónica como la antepenúltima. Veamos acá. La palabra árbol, desglosémosla. Árbol. Dijimos que la última sílaba sería esta, ¿verdad? La penúltima sería esta. La sílaba tónica debe ser la penúltima para que sea una palabra grave o llana. Veamos este otro. Desglosémoslo. Problema. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde va la fuerza? En esta palabra era fácil para ti porque ya tiene la tilde, pero en este no. ¿Cómo vas a saber tú si se tilda o no? Pero ahorita veamos, ¿dónde va la fuerza? Problema. Está acá, en la penúltima sílaba, entonces es una palabra grave. Siguiente, piso. Piso. ¿Dónde va la fuerza? Piso. Difícil. Aquí es, la palabra difícil es fácil porque ya lleva la tilde. Difícil. Y por último, la palabra biología. Vamos a desglosarla. Biología. Muy bien. ¿Dónde va la fuerza? Lo podemos ver fácilmente, al igual que en esta, donde lleva la tilde en la penúltima sílaba. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos ahora si una palabra grave se tilda o no se tilda? Entonces, aquí van las reglas. Regresemos un poquito. Las palabras agudas se tildan solo si terminan en N, S o vocal. Ahora, las palabras graves no se tildan si estas palabras terminan en N, S o vocal. ¿Cómo así? Veamos acá. ¿Esta palabra termina en N, S o vocal? No, termina en L. Por lo tanto, sí la tildo. ¿Ya? Veamos esta otra. Problema. ¿Esta palabra termina en N, S o vocal? Sí, termina en N, S o vocal, en este caso vocal. Por lo tanto, no se tilda. Piso. Termina en vocal, entonces no se tilda. Veamos acá. ¿Termina en NS o vocal? No, termina en L, por lo tanto sí la tildo. Y en este caso tenemos una excepción también y por eso le voy a poner un pequeño asterisco, porque aquí tenemos tanto un diptongo como un hiato. Aquí tengo el diptongo, donde tengo dos vocales en una sola sílaba, y aquí tengo un hiato, donde originalmente aquí habían dos vocales en una sílaba, pero la tilde recayó en la vocal débil, por lo tanto hay un hiato, hay una división. Entonces, si no pasara esta división del hiato, esta palabra no se tildaría, porque terminan en vocal. Pero ya que se debe a la ruptura por el hiato, sí se tilda. Por lo tanto, es una excepción. Entonces, espero que te quede claro. Vamos a avanzar a la siguiente palabra, que son las palabras esdrújulas. Bueno, vamos a comenzar ahora entonces con las palabras esdrújulas. Y esta es mucho más fácil que las dos anteriores, pues todas las palabras esdrújulas se tildan. ¿Cómo sé yo cuál es una palabra esdrújula? Bueno, la palabra esdrújula, o todas las palabras esdrújulas, perdón,
lleva en la sílaba tónica, en la sílaba antepenúltima. Entonces desglosemos. América. Recordemos que las palabras agudas se tildan o llevan la fuerza en esta. Las palabras graves en la penúltima y las palabras esdrújulas en la antepenúltima. ¿Sí? Entonces, sigamos. Música. Desglosemos la palabra música. Música. ¿Dónde lleva la fuerza? En la sílaba antepenúltima. Por lo tanto, es esta. Y pájaro. Pájaro. Entonces, aquí no hay reglas de si se tildan o no se tildan. Todas las palabras esdrújulas se tildan, incluyendo la palabra esdrújula. Veamos, separémoslas. Esdrújulas. En la antepenúltima sílaba lleva tilde porque es una palabra esdrújula. Bueno, y por último, veamos las palabras sobre esdrújulas. Antes de comenzar, algunas personas escriben la palabra sobre esdrújula con doble E. Ambas son correctas, con una E o con dos. La Real Academia Española acepta las dos como correctas. Entonces yo aquí la escribí solo con una E, sobre esdrújula. Al igual que las palabras esdrújulas, las sobre esdrújulas se tildan todas. Aquí hay algunas reglas que debemos, un aspecto que debemos mencionar, y que es que tú tienes que saber las reglas de acentuación cuando son palabras compuestas, cuando son dos palabras que forman una. Entonces, ¿cuál es la sílaba tónica o en dónde tiene que estar ubicada para que sea una palabra sobre esdrújula? Separémosla. Éticamente. Voy a repetir lo que dije anteriormente. Cuando la sílaba tónica está en la última sílaba, es una palabra aguda. Cuando está en la penúltima, una palabra grave. Cuando está en la antepenúltima, es una palabra esdrújula. Y cuando está en la sílaba antes de la antepenúltima, incluso está una atrás, es una sobreesdrújula. En este caso, esta es la sílaba tónica, por lo tanto es una palabra sobreesdrújula. Veamos los demás, fácilmente. Fácilmente. Acá, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Sobreesdrújula. Otra. Explícaselo. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Una palabra esdrújula. Ahora, lo que yo te mencionaba hace un momento de las reglas de acentuación de palabras compuestas, esto es muy importante. Si nos damos cuenta, la palabra éticamente son dos. La palabra ética como el lexema y el morfema en este caso es mente, que lo vuelve como un adjetivo. Entonces, si ambas palabras llevaran tilde, la tilde queda, al unirlas, la tilde queda en la primera palabra. Por lo tanto, sigue manteniendo su acentuación. Lo mismo fácil, que fácil es una palabra acá y le agregamos esta. Entonces, la tilde la sigue manteniendo la primera palabra. Entonces, en este caso, mantenemos la tilde en este. Y el resultado es que es una palabra sobreesdrújula, porque si solo fuera la palabra fácil, sería una palabra grave. Entonces, ahora, para terminar, voy a escribir varias palabras, las vamos a analizar, vamos a clasificarlas en qué tipo de palabra es y vamos a repasar lo que acabamos de aprender. ¿Está bien? Bueno, aquí están los ejemplos. Todas estas palabras, ninguna está tildada, algunas deben ir tildadas, así que vamos a ir analizándolas cada una. Veamos, la palabra también. El primer paso es dividirla silábicamente. Entonces sería también. Ahora, ¿cuál de estas dos sílabas lleva la fuerza? ¿Cuál de estas dos es la sílaba tónica? Tam o bien. Es también. ¿Sí? Entonces la fuerza lleva aquí.
¿Qué tipo de palabra es? Es una aguda, pues lleva la sílaba tónica en la última. ¿Se tilda o no se tilda? Si recuerdas, te mencionaba que las palabras agudas que terminan en N, S o vocal van tildadas. Y en este caso, esta termina en N, por lo tanto, sí la tildamos. Sigamos. Virtual, separémosla o dividámosla. Virtual. ¿Cuál de estas dos sílabas es la sílaba tónica? Virtual. Virtual. ¿Cuál es? Tual. Virtual. Es una sílaba, es una palabra, perdón, entonces aguda. ¿Se tilda o no se tilda? ¿Termina en N, S o vocal? No. ¿Entonces se tilda? No. Muy bien. Voy a ponerle aquí la letra A para que vayamos sabiendo a cuál de estas palabras pertenece. La palabra católico, dividámosla. Católico. Muy bien. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Es la última? ¿Es la penúltima? ¿Es la antepenúltima? Católico. Entonces, es la antepenúltima. Sabemos entonces que es una palabra esdrújula. ¿Y cuál es la regla de las esdrújulas? Que todas se tildan. Entonces, la tildamos. Muy bien. Sigamos. La palabra feliz. Feliz. ¿Cuál es la sílaba tónica? Feliz. Es la última. Esta también es una palabra aguda. ¿Se tilda o no se tilda? No se tilda, pues no termina en N, S o vocal. Sigamos. La palabra ásperamente. 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 Lleva la fuerza, no en la última, ni penúltima, ni la antepenúltima, sino otra antes de la antepenúltima. Acá. Lo mismo, todas las sobresdrújulas se tildan, por lo tanto, la tildo. Ahora la palabra cárcel. Cárcel. ¿Cuál es la sílaba tónica? Cárcel. Entonces, es la penúltima. Entonces sabemos que es una palabra grave, ¿verdad? ¿La tildamos o no la tildamos? Recordemos las reglas. Si la palabra termina en N, S o vocal, no se tilda. Pero si terminan otras que no sean las mencionadas, en este caso la L, sí se tilda. Por lo tanto, sí la tildamos. Y la última, medios. Medios. Solo voy a ponerle aquí una flecha. Graves. Medios. ¿Cuál es la sílaba tónica? Medios es la penúltima. ¿La tildamos o no la tildamos? Antes de esto, es una palabra grave porque no es la última, sino la penúltima. ¿La tildamos? ¿Sí o no? Recordemos lo que les acaba de decir hace un momento. Si la palabra termina en N, S o vocal, no se tilda. Pero si termina en una que no sea las que se mencionan, en ese vocal, sí se tildan. En este caso, como es esa, no la debemos tildar y la clasificamos como grave. Entonces, cuando tú escribas un texto, cuando tu profesor te pida que escribas una argumentación, un resumen, una opinión personal, tienes que asegurarte de que tu texto escrito esté correctamente escrito. Mira, ya es algo que yo le digo a todos mis alumnos. A medida de que tu nivel académico o de escolaridad avance, tu habilidad de expresión oral o escrita tiene que ser mejor todavía. Entonces, ya no puedes tener errores ortográficos en el nivel en el que estás. Tienes que saber cómo tildarlas. La mayoría de las palabras tú vas a conocer si se tildan o no por vocabulario. Si tú lees, irás viendo eso, se te quedará en la mente. Pero si es una palabra desconocida y tienes duda de si se tilda o no, recuerda estas normas. Le quitamos importancia a este tipo de temas, pero realmente es muy necesario en tu desenvolvimiento. Entonces,
terminamos con este tema hoy. Yo te invito, como lo decía al inicio de este video, que puedas ver los videos anteriores a información muy importante, así que puedas ingresar a nuestra página en YouTube y ponerte al día con todos los videos. Espero que te haya quedado claro esta clase y te deseo un buen día y saludos.